En este video veremos la manera en que podemos cuantificar la relación entre dos variables. No solamente apreciar de manera cualitativa en una gráfica, sino ahora vamos a pasar a la parte de medir la correlación. Importante, bueno, si ya hice gráficas, pues ahora, ¿cómo le hago para cuantificar si hay relación o no? Para poder hacer esta cuantificación se utiliza un concepto que se llama la covarianza de las dos variables, ¿sí? Ese es el primer concepto. Vamos a describir un poco cómo se hace. Bueno, aquí tenemos un espacio en el cual pongo, por ejemplo, del lado izquierdo, lo acomodo en una tabla. Entonces aquí pongo la variable x de este lado y en este lado pongo la variable y. ¿Sí? Y aquí anoto sus valores. No lo voy a hacer, voy a pensar que ya tengo aquí anotados los valores simplemente. Ahora, para que yo pueda calcular la covarianza, para poder calcular la covarianza, necesito primero calcular el valor medio de cada una de estas variables. Le voy a llamar aquí, a este le voy a poner x y una barra arriba. Eso se lee x barra y quiere decir el valor medio. Es el promedio, o sea, sumo todos los valores, los divido entre el número de datos que tengo, y eso es el valor medio. Cuando ya tengo este valor, entonces procedo ahora a calcular unas diferencias. Es como si hiciera yo aquí otra columna. Ahora voy a hacer los datos menos su valor medio, ¿sí? Estas restas las tengo que realizar para cada uno de los valores. Si yo realizara todos estos cálculos a mano, eso es lo que tendría que hacer. Para el lado de las x haría lo mismo. Cada valor de x lo tengo que restar de su valor medio y cada una de estas restas lo anoto en su columna correspondiente. Cuando ya hice eso, ahora lo que hago es el producto, lo voy a marcar aquí, le voy a llamar la columna A, esta va a ser la columna B, y lo que hago es ahora agregar otra columna en la cual voy a calcular el producto de A por B, ¿sí? Así que cada uno de estos datos lo multiplico por cada uno de esta columna y entonces aquí obtengo los resultados. Finalmente lo que hago es que estos valores los sumo, ¿sí? Aquí voy a utilizar el símbolo habitual para indicar que esta es la suma. Y luego, ya que tengo mi valor aquí de suma de toda esta columna, voy a calcular el promedio. Aquí yo calcularía normalmente un promedio dividiendo entre el número de datos. Pero por razones técnicas de estadística, lo que hacemos es que esta suma la dividimos, este valor que me resultó de suma, lo dividimos entre el número de datos que tengo, pero le resto 1. Esto es lo que se llama la covarianza de la variable x con la variable y. Esa sería su fórmula, hacer toda esta suma, dividir entre n-1, y esta suma es hacer el producto de cada uno de los datos restado con su media y luego el producto de ambas variables. Esto es un tecnicismo, no lo vamos a presentar aquí en algún caso numérico, vamos a señalar simplemente que esto lo podemos calcular utilizando el programa R y RStudio. Entonces ahora lo voy a poner acá. Entonces, para hacer esos cálculos ya hay una instrucción, que es la instrucción precisamente para calcular la covarianza. Le voy a pedir que quiero calcular la covarianza de la variable x con la variable y1. Esa es una covarianza de 9.22. Bueno, ya estamos pudiendo cuantificar la covarianza, aunque en este momento nos es difícil saber si ese 9.22 es mucho o es poco. Voy a mostrar ahora cuánto sería la covarianza de la variable x, pero ahora con la segunda variable y. Ese es de 211. Recuerden que la gráfica de x con la variable y1 era una nube que no tenía tendencia, ¿sí? Era una nube que no seguía un comportamiento de incrementos en ambas direcciones. La segunda variable, que todavía tenemos aquí a la vista una parte de su gráfica, ¿sí? Aquí la ponemos, aquí sí hay una tendencia y observamos que eso se corresponde con un valor alto de covarianza.
Bueno, debido a la dificultad para poder hacer la cuantificación de covarianza, cuando tenemos así variables que están en escalas de valores diferentes, por lo tanto es muy difícil comparar la covarianza de un par de variables con la covarianza de otro par de variables. Debido a esto se utiliza un, eh, un coeficiente auxiliar, que de alguna forma es un valor estandarizado. Vamos a regresarnos acá a la diapositiva. Vamos a hacer aquí un señalamiento, sin embargo, para poder hacer estos cálculos. Bueno, primero, el coeficiente que vamos a calcular se llama correlación de Pearson. El valor de covarianza se utiliza para calcular esa correlación. Voy a hacer aquí nada más una observación. Si yo calculo la covarianza de la variable x con ella misma, el resultado que voy a obtener es la que se conoce como la varianza de la variable x. Este es el cuadrado de la desviación estándar de esa variable, de la muestra de esta variable. Bueno, ahora sí vamos a comentar sobre el coeficiente de correlación de Pearson. Este es una forma estandarizada de ver cuánta relación hay entre dos variables, pero en una escala que esté acotada, en una escala que esté estandarizada. Entonces, la manera de calcularlo es, vamos a llamarle aquí, se va a llamar el coeficiente de correlación. Esta es la correlación entre la variable x y la variable y. Se calcula de la siguiente manera. Calculamos primero la covarianza de x con y lo dividimos entre, vamos a ponerle aquí, la covarianza de x con x. Esto me daría la varianza, pero como yo necesito aquí desviación estándar, entonces le sacaré yo raíz cuadrada. Y hago lo mismo con la covarianza de la variable y con ella misma. Esto me da la varianza. Yo necesito desviación estándar, así que le aplico raíz cuadrada. Entonces, la manera de calcular el coeficiente de correlación de Pearson es calcular la covarianza entre las dos variables y dividir entre el producto de las desviaciones estándar muestrales de las dos variables que estoy analizando. Este cálculo, que de realizarse de manera manual sería un poco engorroso, se puede realizar en el programa R. Vamos a mostrarlo acá. Ahora vamos a calcular correlación entre la variable x y la variable y1. Me dice el programa, tiene un coeficiente de correlación de 0.35. Vamos a obtener el mismo coeficiente de correlación, pero ahora entre la variable x y la segunda variable. Aquí tengo un valor 0.99. Como la escala de cálculo del coeficiente de correlación está estandarizada, aquí sí es mucho más fácil determinar si hay o no relación entre dos variables. Cuando el coeficiente de correlación es muy pequeño, digamos como el primer caso, que es de 0.35, este corresponde con dos variables que su gráfica tiene el aspecto de una nube dispersa, sin ninguna tendencia que se pueda apreciar. En general, valores pequeños, así como representan una escasa relación. Valores altos, como este, de 0.99, es casi un 1, me representan variables que están fuertemente correlacionadas, ¿sí? Estos valores también pueden ocurrir con valores negativos, ¿sí? Si los valores me resultan negativos, quiere decir que ahora cuando una variable sube, la otra baja. En el caso que hemos mostrado aquí, cuando x aumenta de valor, la variable y aumenta de valor también. Por eso es que las dos se están moviendo en la misma dirección, y eso lo compruebo aquí en que el valor del coeficiente de correlación tiene signo positivo. Además es muy alto, es casi 1. Eso me muestra que la correlación entre ambas es muy fuerte. Este no es el único método que se puede utilizar. Hay otras variantes, por ejemplo, dos métodos que puede calcular el programa R son el método de Kendall, el método de Spearman.